cosas que a veces nos pasan de estar saturados, de tener casi bloqueo cerebral y no ser capaces de resolver o encontrar soluciones a los problemas. Si pudiéramos encontrar una solución a esto, pues No saben cuánto agradecemos el trabajo que acaba de concluir el doctor Mario Alonso Puig. Doctor, gracias por acompañarnos en Capital Radio y muy buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Muchas gracias por la invitación. Tengo en mis manos el libro que acaba de publicar el doctor Mario Alonso Puig. Resetea tu mente, es el título. Descubre de lo que eres capaz. Y lo primero, doctor, es que el primer descubrimiento es una sorpresa. Es que creemos que tenemos un cerebro, pero en realidad tenemos dos mentes, nos dice usted. Aquí hay un problema. Sí, bueno, no lo digo yo, lo dijo el profesor Sperry y sus descubrimientos pues le valieron el Premio Nobel de Medicina en 1981. Él se dio cuenta de algo verdaderamente sorprendente, yo diría que hasta sobrecogedor, que es que efectivamente, aunque tenemos un único cerebro, en ese cerebro están instaladas dos mentes. Los experimentos de Sperry son absolutamente descomunales, luego los siguió uno de sus principales colaboradores, el profesor Michael Gazzaniga, y es así, el problema no es que tengamos dos mentes, eso es maravilloso, el problema es que las dos mentes están en conflicto, con lo cual, teniendo en cuenta que cada una de las mentes es sumamente poderosa en lo que hace, pues las dos mentes rivalizando, ya podemos imaginarnos hasta qué punto merman nuestra salud, nuestras posibilidades de experimentar bienestar, nuestra creatividad y nuestra felicidad. Quizá, doctor, lo primero que deberíamos intentar explicar de una forma sencilla, ¿por qué tenemos dos mentes y no somos conscientes de ello? Es una grandísima pregunta. Sobre esto no trabajó el doctor Sperry, pero sí han trabajado muchas otras personas a lo largo de la historia. Vamos a ver. Nosotros, cuando somos pequeñitos, es verdad que partimos con un error en la forma de procesar la mente. Y este error, de este error ya se habla hace 5.000 años en uno de los libros más antiguos que se conocen, que es el Bhagavad Gita. En una conversación entre dos personajes, Arjuna y Krishna, se desvela que hay algo en el ser humano que está torcido, es un error, ¿vale? Esto es importante porque también resuena con algunas tradiciones, como la tradición cristiana, donde la palabra pecado significa error, no significa maldad, significa error, procede del tiro con arco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya distintas tradiciones sapienciales han encontrado que en el ser humano hay un error en su procesamiento mental. ¿De dónde viene ese error? Eso es muy discutible y es difícil de conocer. ¿Cuál es la consecuencia de ese error? La consecuencia de ese error es que empezamos a vernos, a ver a los demás y a ver al mundo bajo una luz que no corresponde. Es decir, hay una distorsión en nuestra forma de vernos, en nuestra forma de ver a los demás y de ver al mundo. Cuando nacemos, esta distorsión no está tan marcada. Lo que ocurre es que culturalmente esa distorsión ha ido aumentando y el entorno cultural hace que esa distorsión cada vez sea mayor. De tal manera que los niños van aprendiendo por pura imitación del mundo de los adultos. Entonces, el mundo de los adultos es un mundo muy apegado a lo que marcan los sentidos, a lo que parece que son las cosas. Y no es un mundo que esté especializado en descubrir la profundidad de las cosas, lo que está detrás del velo de las apariencias. Pues al final, ¿qué ocurre? Pues que el ser humano en su interior está llamado a vivir con alegría, vivir con ilusión, vivir con confianza y ser feliz. Pero esos velos, de los que también habla, en este caso, la tradición hindú, le llaman Mara, en algunos lugares le llaman Maya, pero sobre todo Mara, estos velos, de alguna manera, no nos dejan ver lo que hay detrás. Y entonces vivimos una realidad que tomamos como la única existente cuando en realidad es una imagen muy distorsionada de lo que es. Claro, y esto puede ser que sea lo que nos ocurre cuando, por ejemplo, no nos sentimos capaces de resolver un problema, cuando a lo mejor de alguna manera sí que podríamos hacerlo, pero nos ocurre. Sí, claro que nos ocurre y esto es una cosa que yo creo que resuena en todos nosotros. La mayor parte de las veces cuando nosotros nos miramos, no reconocemos nuestros verdaderos recursos. Reconocemos cómo se han manifestado hasta la fecha esos recursos. Y si esos recursos en el pasado no se manifestaron, pues damos por hecho que no se pueden manifestar. Esto es una alucinación de la que ya también hablaba, por cierto, Albert Einstein. Entonces, ¿qué ocurre?
que cuando nosotros verdaderamente iniciamos ese trabajo interior, ese viaje interior al que invita el libro, vamos reencontrándonos, que quiere decir volviéndonos a encontrar con nuestra verdadera identidad. Y esa identidad sí tiene muchísimos recursos, muchísimas posibilidades y muchísimas capacidades que desde nuestra razón ordinaria parecen imposibles y parecen absurdos. Es decir, doctor Mario Alonso Puig, ¿se pueden despertar esos recursos que no tenemos a nuestra disposición a veces? Sí, de hecho, para mí el arte más bonito es el arte del despertar. Imaginemos, por ejemplo, la diferencia entre un profesor y un verdadero maestro. Un profesor puede enseñar una asignatura a un alumno y eso está muy bien y es enormemente meritorio. Un maestro, además de enseñar la asignatura, la forma en la que enseña esa asignatura, la forma en la que se relaciona con el alumno, tiene un poder tan brutal que consigue despertar en ese alumno la confianza en sí mismo y en sus posibilidades. Esa es la diferencia. Por eso están los profesores que tienen, desde luego, todo mi reconocimiento, que enseñan una asignatura, y los maestros que son profesores, es decir, enseñan algo y enseñan además algo todavía más importante, enseñan a vivir. Aunque nos da la impresión, a mí personalmente me da la impresión, al empezar la lectura de su libro, editado por Espasa, por cierto, recomiendo para quien quiera conocerlo más a fondo, que al plantear el reseteo de la mente, usted quiere ir más allá. No solo se trata de despertar unos recursos que no sabemos ni que podríamos tener disponibles, sino algo parecido a cuando se resetea un ordenador, ¿no? Un sistema operativo, que es reequilibrar todo, volver a empezar desde abajo a entender cómo se relacionan estos recursos en nuestra mente y cómo ponerlos a nuestra disposición para resolver esos problemas. ¿Esa es la idea? Sí, yo recuerdo una ocasión que di una conferencia y no parábamos de tener problemas con el tema del ordenador antes de empezar la conferencia. Estaban los técnicos, fantásticos, por cierto, y llegó un momento en que no sabían qué hacer y me dijeron, Mario, vamos a reiniciar el ordenador. Vamos a reiniciarlo. Porque cuando reinicias el ordenador pasan cosas extraordinarias. Reiniciamos el ordenador y se arregló todo. ¿Qué quiere decir? Que resetear la mente es poner solución al origen de la mayor parte de los problemas. Y eso sí se puede hacer. Entonces, aunque parezca mentira, todos los problemas están conectados. Todos derivan de una forma de percibirnos a nosotros mismos, de percibir a los demás y de percibir al mundo. Y cuando nosotros reseteamos la mente, cuando nosotros reiniciamos ese metaprograma, entonces el resto de los programas por sí solos se reequilibran. Es así de brutal, es así de potente, sí, sí. Es muy interesante la forma que usted tiene de trabajar, doctor, porque plantear con esta profundidad científica un desafío tan impresionante como es el de acercar a las personas la posibilidad de resetear su mente. Veo que ha hecho 49 capítulos cortos para que la lectura sea sencilla. Imagino que es muy disciplinado, ¿no?, al plantear esto, buscando que de verdad se entiendan las cosas. Vamos a ver, este es probablemente el libro más complejo que he escrito, porque en él he buscado compartir lo que conozco de la interacción entre el consciente y el inconsciente y asociarlo con dos mundos que en sí parecen que están totalmente enfrentados. El mundo de la materia, en este caso reflejado por el funcionamiento del cerebro, y el mundo del espíritu, el mundo de la trascendencia. Entonces, lo que he buscado plasmar en el libro es cómo ciertas estructuras cerebrales están conectadas con ciertos programas mentales y que tengamos activos o no esos programas mentales facilitan que podamos tener un impacto a nivel de lo que es el universo. Esto, que puede resultar de lo más raro, es algo que ha mostrado clarísimamente la física teórica. La física teórica muestra claramente que el observador influye en lo observado, es decir, que nosotros a la hora de buscar el éxito no solamente conseguimos éxito buscándolo, sino fundamentalmente atrayendo ese éxito. Para poder atraer un éxito, para poder atraer el éxito, para que nos sucedan cosas más positivas en la vida, necesitamos convertirnos en un observador diferente de la realidad, porque el observador afecta al observado. Entonces, el manejarme en estos tres campos, el campo de la materia,
que es el cerebro, el campo de la mente y el campo del espíritu es lo que más me ha costado para poderlo integrar de una forma en la que tenga sentido, en la que pueda ser entendido por cualquier persona, y por eso también uno de los elementos que hemos considerado que era bastante importante era incluir dentro del libro dibujos para aclarar la conexión entre ciertas estructuras cerebrales y ciertos programas mentales. La verdad es que son muy interesantes los capítulos y la aportación de los dibujos, pues hay muchos casos en los que se ayudan a comprender bastante mejor la potencia de la herramienta del conocimiento, porque esa puede ser quizás una de las necesidades más básicas que ahora tenemos los seres humanos en este momento de pandemia, de tanto ruido alrededor, y es saber utilizar nuestras capacidades para hacer bajar ese tono de ruido, enfocarnos, mirar las cosas de una forma más clara, más clarividente si es posible, más equilibrada. ¿Puede ayudarnos esta manera de resetear el cerebro a salir nadando de esta cantidad de ruido que nos rodea a todos? Sí, por supuesto que sí. De hecho, una de las expresiones de esta desviación de la mente es el ruido mental. Un ruido mental que generalmente tiene varios impactos negativos. El primero es que nos aleja del presente, es decir, no estamos en el aquí y en la ahora, con lo cual perdemos información relevante. En segundo lugar, nos lleva al pasado, y cuando nos lleva al pasado, generalmente es para lamentarnos, y nos propulsa al futuro para preocuparnos. Y realmente la preocupación lo único que consigue es ayudarnos a enfermar. Entonces, una de las cosas que tenemos que conseguir es apaciguar ese ruido mental. Dentro del libro hay como dos dimensiones. Hay una dimensión dirigida a la autoconsciencia, que es la consciencia, es el darme cuenta de que me estoy dando cuenta. Ahora me doy cuenta de que estoy en este programa gracias a mi hemisferio cerebral izquierdo. Esto es un descubrimiento del profesor Sperry, ¿vale? Entonces, el hemisferio izquierdo es muy importante porque digamos que es como el ayuntamiento. Si el ayuntamiento no te da permiso, tú no puedes construir un edificio. Así de claro. Entonces, primero, al ayuntamiento hay que mostrarle algo que tenga sentido. Entonces, hay explicaciones científicas, hay ejemplos para que se entienda que esto no es un absurdo, sino que tiene un sentido. Por otra parte, lo que hacemos en el libro es ampliar el lenguaje, siguiendo un poco el ejemplo del gran filósofo austrohúngaro Wittgenstein, que decía: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si queremos expandir nuestro mundo, tenemos que expandir nuestro lenguaje. Entonces, hay una parte del libro que está dirigida directamente al hemisferio izquierdo. Sin embargo, hay una parte del libro que está también dirigida no solo en la meditación final, sino entretejida dentro del libro, está dirigida al hemisferio derecho, que es el inconsciente. Porque en el inconsciente es donde sucede la magia cuando yo tomo una actitud contemplativa. Es decir, cuando me recojo, me abro a una quietud y a un silencio que no tiene sentido para el ruido mental. Sin embargo, cuando he conseguido apaciguar ese ruido mental, porque el hemisferio izquierdo entiende que aquí hay algo importante, es más fácil tomar esa disposición abierta, curiosa e interesada para que se active el hemisferio derecho. Cuando los dos se unen en el proceso que se llama sincronización hemisférica, y que es precioso porque además se puede ver incluso con cambios en las ondas electroencefalográficas, cuando se produce eso, la persona empieza a ver todo bajo una luz distinta. Ve opciones donde antes solo veía imposibilidades. Ve caminos donde antes solo veía muros. Se desbloquea donde antes le parecía imposible bloquearse. Entonces, perdón, donde antes se bloqueaba. Entonces se desbloquea donde antes se bloqueaba. Y todo esto, que resulta tan extraño, solo es extraño bajo una razón, bajo una conciencia limitada. Entonces el libro anhela ayudar a los lectores a ampliar las dimensiones de su mente. Usted defiende mucho la meditación, ¿no?, para alcanzar todo esto, para ayudar en este objetivo. En mi experiencia personal, no solo en lo que he aprendido, sino en mi experiencia personal, los más importantes descubrimientos que he hecho en mi vida, las visiones más profundas que he tenido, siempre han sido en procesos de silencio. ¿Cómo consigue usted ese proceso de silencio? Porque para la mayor parte de nosotros, callarnos significa que damos el espacio entero al parloteo de la mente.
¿Cómo logra usted acallarla? A las Ese es mentes, incluso sabiendo que ahora hay dos. Eso es uno de los temas más importantes. Vamos a ver. Vamos a imaginarnos que para nosotros, en nuestro nivel de conciencia ordinaria, solo existieran dos espacios. Un espacio que es el que conocemos, el familiar, y otro espacio que es un mundo desconocido, incierto, vacío, oscuro, que lo único que nos genera es temor. Voy a poner una analogía. Hace 500 años, el mundo conocido pues era lo que las personas de aquella época sabían que era el mundo. El mundo desconocido es lo que estaba más allá de la línea del horizonte. ¿Qué ponían detrás? Una cuestión, una interrogante, que va, no ponían un interrogante, ponían un precipicio lleno de monstruos. En los mapas de la época aparecen precipicios llenos de monstruos. No es una interrogante, a ver qué hay aquí, no, es un peligro. Entonces, ¿qué nos ocurre? Cuando nosotros cerramos los ojos y entramos en un estado de quietud, la mente se agita más porque la estamos llevando más allá del horizonte. Y ella cree, por esta alteración que tiene de la que habla el Bhagavad Gita, ella cree que más allá de lo conocido está la desaparición, la anulación, la muerte. Y es todo lo contrario. ¿Qué descubrió Colón y sus valientes navegantes? Descubrieron un nuevo continente. Eso es lo que pasa en estos estados profundos y ampliados de conciencia. Que si aguantas esa primera oscuridad sin irte, sin enfadarte, sin asustarte, sino que te mantienes fijo, convencido de que hay algo más que ese supuesto precipicio lleno de monstruos, empieza realmente, y esto es así, lo digo por mi propia experiencia, empieza a revelarse una realidad que era inimaginable previamente. Es decir, desafía todo lo que uno había pensado que fuera posible. Y esto genera sobre todo varias cosas. Primero, una enorme paz interior. Después, una gran alegría. Tercero, un enorme entusiasmo. Y en cuarto lugar, una profundísima confianza. ¿Qué necesitamos en momentos como el actual? Primero, paz interior, por supuesto. En segundo lugar, necesitamos ilusión. ¿Qué más necesitamos? Entusiasmo de que aunque estemos en un mundo incierto, complejo y ambiguo, hay oportunidad. ¿Y qué necesitamos? Confianza para ir a buscarla. Pero ¿es posible, doctor, manejar ese automatismo que todos tenemos, esa caja generadora de sentimientos y emociones? ¿Llegar hasta ese punto? Sí, este es un tema muy importante. Algunos maestros míos, maestros orientales en Zen y en Mindfulness, una de las cosas que dicen es que les sorprende cómo a los occidentales nos sorprende tanto que la mente haya que saber entenderla y dirigirla. Nosotros entendemos muy bien que para aprender un idioma nuevo, que no es nuestra lengua materna, tenemos que hacer un esfuerzo, lo entendemos todos. O sea, nadie se cree que en un instante pase de no hablar inglés a hablar inglés, o no hablar francés, que nadie se lo cree. Sin embargo, nos creemos que esto de la mente no hay que entrenarlo. Y no es así. Lo que pasa es que una cosa es entrenar la mente, alinear la mente, y otra cosa es querer controlar la mente. Querer controlar la mente es un tremendísimo error. Es como si yo quisiera controlar el viento. Es absurdo. Pero si voy en mi pequeño barquito de vela por la mar y hay un viento, yo no puedo controlarlo, pero sí puedo entenderlo y sí puedo alinear mis velas en relación a ese viento y entonces llegar al puerto de destino al que quiero llegar. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Pues que en nuestra arrogancia o despreciamos el viento o queremos considerar que el viento no tiene un impacto en nuestra vida, lo cual es absurdo, o queremos controlarlo. Y claro, ¿qué pasa? Pues que no funciona. Entonces, claro que se puede alinear la mente para que la mente realmente nos ayude y no nos anule. Ahora, pide un entrenamiento, por supuesto que sí. Tiene mucho que ver esto, y veo que en el libro lo trata usted en profundidad, con estos sistemas de creencias, ¿no? Muchas veces aprendidos y que luego determinan pues la realidad que vemos o incluso las decisiones que adoptamos. Sí, esto es unas cosas que a mí más me ha impactado cuando yo he visto cómo me han cambiado las cosas a la hora de quitarme algunas de las creencias que, por supuesto, yo no sabía que tenía y que estaban alterando por completo la percepción. Es decir, la creencia es algo que lo explicó muy bien el gran filósofo español José Ortega y Gasset. Él decía que las ideas las tenemos, en las creencias estamos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la creencia es como un filtro que distorsiona por completo la realidad. Entonces,
Yo veo en base a lo que creo, pero no solamente tiene ese poder de distorsionar la realidad, sino que además, dado que el observador afecta a lo observado, cuando yo creo una cierta realidad, empiezo a favorecer que esa realidad se manifieste en mi vida, por sorprendente que parezca. Porque no estamos separados del mundo, como decía Newton o como decía Descartes. No, estamos conectados. El mundo interior tiene un impacto directo en el mundo exterior, como decía Einstein, como decía Niels Bohr, como decía David Bohm, como decían muchos otros físicos teóricos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente nosotros estamos viendo una realidad que no es la que es, sino la que creemos que es. Esto no tendría más problema si la mayor parte de las creencias no fueran profundamente limitantes. Por eso, cuando una persona se quita esa creencia limitante, esa creencia se desvanece, empieza a ver de una forma muy diferente las cosas. Sé lo desafiante que es esto, pero es así. O sea, voy a poner un ejemplo todavía más gráfico. Vamos a ver. Las mariposas son capaces de ver la luz ultravioleta. De hecho, por eso ellas eligen unas flores, y las abejas también. Por eso las abejas y las mariposas eligen unas flores y no eligen otras, porque ven unas características en esas flores que nosotros somos incapaces de ver, porque ellas sí captan la radiación ultravioleta. Entonces, hay una realidad de radiación ultravioleta, de sonidos, de sonidos por debajo de lo que puede captar en hercios el oído humano, es parte de esa realidad. Pues es lo que nos ocurre cuando nos quitamos algunas de esas creencias limitantes, empezamos a ver en las cosas elementos muy importantes y muy útiles que previamente no éramos capaces de ver. ¿Siente usted, doctor Alonso Puig, el vértigo de lo que está intentando con este libro, transformar a muchas personas profundamente? Vamos a ver, este es un libro que ha sido para mí enormemente desafiante. O sea, el poder entender en cierta medida, porque esto siempre hay que decirlo con mucha humildad, ya que estamos hablando de un campo inmenso, entender en cierta medida de qué forma el inconsciente está afectando nuestra forma de vivir ha sido algo que me ha importado durante muchísimos años, y finalmente he escrito un libro en este sentido. Entonces, sí tengo el vértigo lógico propio de hablar de temas que tienen un determinado nivel de calado y que, bueno, pueden ser recibidos de una forma u otra. Ahora, por encima del vértigo, lo que tengo es una profundísima ilusión. Y la razón es la siguiente. Hay una parte en el libro que está dedicada al niño herido, a todos los traumas, a todas las heridas que arrastramos desde la infancia y que están impactando en nuestra vida como adultos. Creo, honestamente, ese es mi anhelo, esa es mi ilusión, de que esos capítulos, fundamentalmente esos capítulos, les ayuden a muchísimas personas a reencontrarse con su niño, con su niña heridos, porque ese reencuentro tiene un poder descomunal. Uno de los expertos en la mente que más me ha influido ha sido Jung, Carl Gustav Jung. Jung fue el que acuñó el concepto de la sombra. Luego otra persona que me ha impactado mucho su lectura, que es todo lo que tiene que ver con Joseph Campbell, con el camino del héroe, todo lo que tiene que ver con lidiar con la sombra. ¿Qué es la sombra? Eso que no queremos reconocer en nosotros mismos. Cuando uno entiende su sombra, entiende la conexión con el niño herido y tiene esa disposición a conectar, estoy convencido de que puede ayudar a muchísimas personas a superar traumas que arrastran desde pequeñitos, que no saben por qué los arrastran, y a entender desde otra perspectiva su vida. Si yo hay algo que anhelo profundamente en este libro, lo que más anhelo en este libro es que pueda ayudar a las personas a mejorar su autoestima y a quererse muchísimo más. Doctor Mario Alonso Puig, muchas gracias por su trabajo. Gracias, muchas gracias. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia.
Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia.